En este video vamos a trabajar en la resolución de la actividad 20. En esta actividad, que se trataba de construir, necesitábamos encontrar la ubicación de un depósito. Para ello teníamos una ruta, que estaría representada mediante el objeto geométrico de una recta, y además dos puntos que representaban dos fábricas, una fábrica A y una fábrica B. Nosotros necesitábamos encontrar la ubicación o las posibles ubicaciones de un depósito, que se tenían que cumplir para eso dos condiciones: que el depósito estuviera a unos 20 kilómetros de la ruta, o sea que acá lo vamos a hacer a 2 centímetros de la recta para llevarlo a términos de lo que sería las distancias de un cuaderno, y a su vez tenía que estar a la misma distancia de la fábrica A que de la fábrica B. Cuando tenemos ciertas condiciones en relación a distancia, siempre va a venir de la mano de algún lugar geométrico. Nosotros tenemos dos condiciones, por ende vamos a tener que construir dos lugares geométricos. Entonces, ¿dónde se van a encontrar los puntos? Que están a la misma distancia de la fábrica A que de la fábrica B. Para eso necesitamos saber que el conjunto de puntos que está a la misma distancia de dos puntos fijos, como vimos en la actividad 18, es la mediatriz del segmento que esos dos puntos determinan. Entonces, si tengo el segmento AB, que ni siquiera es necesario trazarlo, muchos lo trazaron, pero para trazar la mediatriz de AB no tengo por qué trazar el segmento. Simplemente vamos a usar el mismo procedimiento que ya habíamos visto anteriormente para eso. Voy a trazar una circunferencia, que no tengo por qué hacerla completa, cuyo radio sea mayor que la mitad del segmento AB y cuyo centro sea el punto A. Sin modificar ese radio, voy a agarrar y me voy a apoyar en B y voy a hacer lo mismo. Trazar una circunferencia, pero apoyándome en B. Donde se intersectan esas dos circunferencias tengo dos puntos. En esos dos puntos, por esos dos puntos es que puedo trazar justamente la mediatriz del segmento AB. Cualquier punto que yo considere sobre esta mediatriz que estoy trazando en verde va a cumplir la condición de estar a la misma distancia de A que de B. Esta es la mediatriz, que se anota siempre MZ, del segmento AB. Entonces, uno de los lugares geométricos que consideré es trazar la mediatriz del segmento AB. Trazo MZ de AB. La mediatriz del segmento AB. Siempre MZ, AB, con el simbolito de segmento, porque estoy refiriéndome al segmento AB. Las mediatrices siempre se las trazamos a segmentos. Y de esta forma quedó pudimos considerar la condición, una de las condiciones de la letra, que es que el depósito se tiene que encontrar a la misma distancia de A que de B. Cualquier punto de esta mediatriz nos sirve, considerando exclusivamente esa condición. El tema es que tenemos otra condición, que dice que el depósito, se tiene que encontrar a 2 centímetros de la ruta. O sea, lo que serían 20 kilómetros de la ruta, que para el cuaderno serían a 2 centímetros de la recta. Para eso muchos midieron 2 centímetros hacia un semiplano, digamos el semiplano que contiene el punto A, y 2 centímetros en el otro semiplano, el que contiene el punto B, y trazaron las dos rectas. El tema está en que cuando podemos evitar medir, tratamos de hacerlo, y nosotros ya habíamos visto un procedimiento para eso. También trabajamos en el video de la corrección de la actividad 18, que si queremos encontrar el conjunto de puntos que está a cierta distancia de una recta, siempre lo que corresponde hacer ahí es trazar una unión de paralelas.
tenemos una recta y queremos encontrar el conjunto de puntos que está a determinada distancia de una recta, 2 centímetros en este caso. Entonces, por eso es que tenemos que trazar una unión de paralelas. Nosotros en su momento ya vimos que el conjunto de puntos que está a una determinada distancia de una recta siempre es siempre se va a cumplir que el conjunto de puntos que cumple esa propiedad van a ser dos rectas paralelas a la recta dada originalmente. Entonces ya sabemos qué es lo que nos va a quedar. El tema es que si bien muchos hicieron eso, no aplicaron el procedimiento más formal o más preciso para la construcción. Para eso vamos a recordar cómo era ese procedimiento. Primero que nada, nos vamos a considerar 3 puntos cualquiera sobre la recta y vamos a trazar las mediatrices. Por ejemplo, si yo me tomo 3 puntos acá que se llamen R, P y Q, voy a trazar la mediatriz de R, P y de PQ. De la misma forma que trazamos las mediatrices siempre, ¿no? Eso nunca cambiamos el procedimiento. De esta forma, una vez que ya tenemos la mediatriz de cada uno de esos segmentos, sabemos que esas mediatrices, y acá en realidad hice algo mal porque deberían quedar paralelas. No sé si moví el compás o algo así. Pero siempre estas dos mediatrices que tenemos que construir tienen que quedar paralelas entre sí, porque ambas son perpendiculares a una misma recta. Creo que es esta la que está mal. Tenemos esa mediatriz y esta otra. Esas dos mediatrices se intersectan con la recta original en 2 puntos. Considerando esos puntos, voy a agarrar el compás y voy a marcar 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque queremos encontrar el conjunto de puntos que está a 2 centímetros de la recta R. Con el compás me voy a apoyar en uno de esos puntos encontrados y voy a trazar una circunferencia. Y con esa misma medida, ese mismo radio, me voy a apoyar en el otro punto y voy a trazar otra circunferencia. De esta forma, vemos cómo las circunferencias se intersectan con esas mediatrices en 2 puntos. En un semiplano y en otros 2 puntos en el otro semiplano. Y de esta forma vamos a poder trazar 2 rectas paralelas, una en un semiplano de borde R y la otra en el otro. En cada una de esas rectas, los puntos que forman a cada una de esas rectas naranjas, que las puedo llamar como A y B, siempre las rectas se nombran con minúscula, cumplen que sus puntos están a 2 centímetros de la recta R, porque cualquier punto que yo me considere, por ejemplo un punto por acá, va a cumplir que la distancia a la recta R es de 2 centímetros. ¿Cómo tomo la distancia de un punto a una recta? Siempre de forma perpendicular. Me apoyo con la escuadra sobre la recta y ahí mido los 2 centímetros. De esta forma es que siempre se tiene que medir la distancia de una recta a un punto. Se tiene que cumplir ahí que haya ángulo de 90 grados. Si no hay ángulo de 90 grados, entonces estoy midiendo mal.
siempre se mide de forma perpendicular. Cualquier punto que pertenezca a cualquiera de las dos rectas, A o B, siempre considerando la distancia a la recta R de forma perpendicular, esa distancia va a tener que ser de 2 centímetros. Entonces, en términos del problema, sobre esas rectas tenemos los puntos que cumplen que están a 20 kilómetros de la ruta. Y a su vez, los que están en la mediatriz cumplen la condición de estar a la misma distancia de A que de B. Entonces, lo que vamos a tener que considerar para tener en cuenta las posibles ubicaciones del depósito son los puntos que se encuentran en las rectas paralelas A y B y al mismo tiempo en la mediatriz del segmento AB. Los puntos que se encuentran en esos dos lugares geométricos son los que cumplen ambas condiciones, por ende, las posibles ubicaciones del depósito. Nuestro primer paso fue trazar la mediatriz. Nuestro segundo paso fue trazar las rectas A y B de forma tal que tanto A es paralela a R como B es paralela a R, ambas son paralelas, por eso son paralelas entre sí también. Y la distancia que hay entre la recta A y la recta R es igual a 2 centímetros y la distancia que hay entre la recta B y la recta R también es 2 centímetros. Esa es la forma que tenemos de anotar el lugar geométrico que es la mediatriz, siempre se anota de esta manera. El lugar geométrico que es la unión de paralelas siempre se anota de esta. Algunos compañeros optaron por la opción de escribir cada uno de los pasos que hicieron, que está perfecto. Yo no se los quise exigir porque me pareció que era como demasiado extenso, pero si lo querían hacer podían hacerlo. La opción más corta era escribir simplemente cuáles son los lugares geométricos con símbolos y luego considerar la intersección. ¿Por qué? Porque la intersección de lugares geométricos siempre significa considerar los puntos que están en un lugar geométrico y en el otro, en el caso de que estemos considerando la intersección de dos lugares geométricos. Acá tenemos la mediatriz y las rectas. Los puntos que están en ambos están en la intersección. Tendríamos por aquí un punto que le podemos llamar D y por acá otro que lo podemos llamar D'. Esas son las dos posibles ubicaciones del depósito. Tanto D como D' cumplen que están a la misma distancia de A y B y al mismo tiempo cumplen que están a 2 centímetros de la recta R. Si queremos considerar esa distancia de los 2 centímetros, tenemos que con uno de los lados que forman el ángulo recto de la escuadra, lo que sería uno de los catetos, si lo consideramos como un triángulo rectángulo, apoyarme sobre la recta que nos interesa y que el otro lado pase por el punto, el otro lado de la escuadra. Entonces, esto es lo que tiene que medir 2 centímetros. Se cumple que esa distancia es 2 centímetros justamente porque D' está en esta recta. Luego me apoyo con el lado recto sobre R y que el otro lado pase por D. Mido esa distancia y también tiene que ser 2. Se cumple que eso es 2 porque D está en la otra recta que forma la unión de paralelas. Por ende se cumple la distancia de los 2 centímetros de tanto el punto D como el punto D' a la recta R. Y también se cumple por estar en la mediatriz de esos dos puntos que están a la misma distancia de A y de B. Por lo tanto, para poder escribir cómo obtengo D y D', D está en la intersección de la mediatriz con A. Entonces, la mediatriz de AB en intersección con la recta A me da
el punto D. Y lo mismo, la mediatriz del segmento AB en intersección con la recta B me da D'. Tanto D como D' son las dos posibles ubicaciones que tenemos para el depósito. Siempre es importante saber por qué trazamos los lugares geométricos que trazamos. El lugar geométrico de la mediatriz lo trazamos porque teníamos como condición que el depósito tenía que estar a la misma distancia de A y de B. Entonces, por eso, si queremos encontrar el conjunto de puntos que está a la misma distancia de dos puntos dados, sí o sí corresponde una mediatriz. Y a su vez, como segunda condición, o como otra de las condiciones, teníamos que encontrar el conjunto de puntos que estuviera a una cierta distancia, 2 centímetros para lo que serían las distancias del cuaderno, de una recta. Siempre que queremos encontrar el conjunto de puntos que está a la misma distancia de una recta, vamos a tener que trazar una unión de paralelas. Por lo general, los lugares geométricos estuvieron bien identificados. El mayor problema que encontré en las construcciones fue cómo trazaron las paralelas, que muchos directamente las trazaron midiendo. Y eso no sería el procedimiento más correcto para trazar paralelas, porque pueden surgir errores de que se me corra la regla o de que no mida 2 centímetros exacto. Entonces es más preciso, no es que este procedimiento sea exacto, pero es un poco más preciso hacerla con esta construcción que habíamos trabajado anteriormente. Y de esta forma quedó construida, quedó resuelta la actividad construyendo esos dos lugares geométricos a partir de las condiciones pedidas por la letra.